La paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. En el día de hoy vamos a iniciar un curso sobre los concilios de la iglesia. Vamos a comprender qué es lo que se hacía, quiénes participaban, cuántos concilios existen, y sobre cada uno de ellos vamos a ir trabajando y aprendiendo sobre qué se promulgó y qué de bueno fue para nuestra amada iglesia, para el cristianismo, para el catolicismo. Hablar de concilio es hablar del latín concilium, que significa asamblea convocada. Pero al principio, o durante este tiempo, hasta la década de los 60, la palabra sínodo y concilio eran totalmente igual. No había ninguna diferencia. Y es el Papa Pablo VI cuando empieza a diferenciar sobre la una, sobre la otra. Hablar de concilio es hablar de una asamblea eclesial dotada del poder legislativo y ejecutivo. Pero vamos ahora, sínodo. Sínodo es un papel consultivo donde lo único que se busca es de carácter aconsejar al Papa. Y hemos visto durante este tiempo, actualmente están con el sínodo de la Amazonía. El año pasado terminó el de los jóvenes, existió el de los obispos, y así sucesivamente diferentes temas se vienen tratando allí sobre estos sínodos que se convocan y que van algunos obispos de las diferentes regiones, de los diferentes continentes. Pero su papel es consultivo, es para aconsejar al Papa nada más. En cambio, ahora vamos a los concilios, pero antes de esto, si tú quieres profundizar sobre los sínodos, puedes irte a este código de derecho canónico a partir del canon 342 al 348, y allí puedes más profundizar sobre el sínodo, porque nosotros vamos a ir ahora sobre los concilios. Sobre hablar de concilio, debemos de decir de que tiene unas características, unas connotaciones especiales. La primera, debe estar presidida por el Papa. Segunda, si no es aprobada por él, no es válido. Entonces, el concilio, esto es supremamente importante. Muchos creen que el concilio hace doctrina, que los que han escuchado de Nicea, Constantinopla, Éfeso, y que salieron algunos dogmas de la iglesia, creen de que en esos concilios se crearon esos dogmas, estas doctrinas, y así no es, hermanos. Lo que hace es definir la doctrina ya existente, es decir, la doctrina ya ha existido desde siempre. Lo que pasa es que en esos casos, a través de las herejías, se definió la verdadera doctrina para que no existiera confusión alguna. Ahora, como les decía, debe ser aprobada por el Papa. En muchas ocasiones veremos de que por la lejanía, por la situación que se vivía en aquel entonces, al principio, el Papa no iba, pero sí enviaba un emisario. O en muchas ocasiones el emisario o el Papa llegaban tarde al concilio, o se repetía o se estudiaba y daba el aval. Pero entonces, hermanos, los concilios, ¿qué se promulga? Los concilios, ¿quiénes participan? Antiguamente participaban los obispos. Luego fue cambiando y vemos de que en el Concilio Vaticano II participaron más personas, aparte de los obispos. Y eso lo veremos mucho más adelante. ¿Qué promulga? Promulga decretos que son de carácter doctrinales y disciplinarios. Promulga de carácter decretos
doctrinales y disciplinarios. Doctrinales, los que hemos hablado en cuanto a la doctrina, en cuanto a los dogmas, y disciplinarios en cuanto al momento de impartir disciplina sobre alguna connotación de los sacerdotes, de obispos, de cardenales, que es necesario llamar al orden. ¿Cuántos sinos han existido? Hay una variedad, hay infinidades de sinos que han existido, de concilios que han existido, pero nosotros vamos a estudiar los globales. ¿Cuáles son los globales? ¿Cómo así? Sí, existieron concilios regionales, concilios locales, que lo mencionaremos más adelante, esto es una etapa introductoria, y los concilios globales, que es los que vamos a ir aprendiendo y conociendo. Hay una diferencia, hay una variedad, dependiendo de los estudios. 22 vamos nosotros a ver, 22 concilios. Están divididos. Primero, el concilio modelo por excelencia, donde empezaron a regirse, a tomarse los demás concilios. El modelo, el concilio, ¿cuál creen ustedes? El del año 49, el concilio de Jerusalén, que en otra ocasión, en otro video lo vamos a aprender, vamos a conocer sobre él. Viene después del concilio, después del primer concilio de Jerusalén, vienen 7 concilios, llamados los concilios de la unidad, los concilios de la Iglesia unida, los concilios ecuménicos. Luego viene el concilio cuarto de Constantinopla. Después vienen 10 concilios medievales, que son los después del cisma de la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, y después vienen los 3 concilios después de la Reforma, culminando con que esos mismos 3 se termina con el último concilio, que es el de Vaticano II. Entonces, hermanos, esos son los 22 concilios que han existido en nuestra amada Iglesia y que iremos viendo y aprendiendo sobre ello. Iremos aprendiendo sobre la doctrina que se promulgó, dónde se realizó, qué se hizo, qué se estudió, cuáles fueron los decretos y la importancia de nuestra Iglesia. Así, hermanos, espero que se puedan suscribir al canal, darle me gusta, compartirlo, pero lo más importante, aprender y orar por este proyecto. Que Dios y María Santísima siempre os guarde y que el Padre del cielo sea quien os bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.